Pues en esta semana de regresos, de vuelta a la normalidad, de vuelta a la rutina, ya saben todos los tópicos que se pueden decir en la cuesta de enero, semana de cuestecita, desde luego, pues tenemos el regreso más esperado. El regreso más esperado es el de nuestro Israel García Juez los jueves, para cerrar las tardes con su bloque de economía. Ya veo que vienes muy inglés, como es habitual. Yo también te he echado de menos. Como frecuentemente, y luego te has tomado el roscón, porque el roscón de Reyes los ingleses no se lo toman. Súper español lo del roscón de Reyes, porque ha subido un 3%. Sí. El roscón de Reyes. Yo hago unas, digamos, una selección, si me permite, selectiva. Hay cosas de los ingleses que sí y otras que no. Por ejemplo, los parlamentarios ingleses son muy aficionados a ponerse bolsas en la cabeza y practicar relaciones sexuales un tanto extremas, en las que probablemente no me verás nunca, ¿sabes? Pero no lo he pensado en ningún momento. Por eso. Pues estate tranquilo, que en ese y en otros ámbitos soy muy español. Roscón de Reyes, querido Javier. 3% más caro ha sido ni este más ni año, menos. Pero claro, esto como símbolo de todo lo que sube en enero, total. Lo de la cuesta, 3% como tú indicas, Javier, de media, porque lógicamente aquí en definitiva lo que vemos una vez más y empezamos el año con fuerza es que todo lo que nos cuenta el señor presidente pues es cuando menos matizable. Es decir, gran parte de los ingredientes que configuran la elaboración de un roscón, la leche, la harina, el azúcar, los huevos, la fruta escarchada, que nunca he entendido quién se la come, pero ahí la ponen y tal. Bueno, pues todas esas cosas han tenido una media bastante elevada en sus precios. La fruta escarchada a mí me gusta, Ah, ¿sí? No me extraña. ¿No te acuerdas que traía fruta escarchada este verano cuando aterrizaba yo por Eis Diario? Que os traía un poquito de fruta escarchada de la frutería de al lado. Ahí empezó mi odio hacia ti, ¿sabes? Que luego he podido reconducir. Pero, de hecho, me gusta mucho la corona de la Almudena, porque es como un roscón de Reyes. Es una especie de roscón, sí. Pero, claro, la parte de arriba glaseada tipo donut, eso sí anglosajón, y sin esa mierdecilla de o sea, es una hispano-anglosajonería. Exacto, pero eso, entonces nos cuesta más el roscón porque todos los ingredientes, la luz, la energía con la que se encienden los hornos para cocinarlo, todo es más caro. Por eso, una vez más, y aprovechamos que arrancamos el año, le preguntamos al señor presidente del gobierno dónde vive él, que todo lo ve bien, pero sin embargo, hasta las cuestiones más menores, ¿no? Como puede ser el tema del roscón, que por cierto está riquísimo, bueno, pues es más caro. Tenemos que dar, si te parece, pero es que me interesa mucho, Israel, porque he estado viendo lo que has publicado últimamente y me gusta mucho el pollo este que tiene montado continuamente la ministra Díaz, Yolanda, con su propio entorno de gobierno, es decir, con el ministro Cuerpo, que es el ministro de Economía, que este Cuerpo es una criatura de Nadia Calviño, que se llevaba muy mal también con Díaz, pero con este yo creo que se atreve más que con Nadia Calviño, le tiene más enfilado. Sí, porque y dice que ha vetado es que le llegó a llamar mala persona, porque no acaba de ver esto de la reducción de la jornada laboral o no lo acaba de ver como lo quiere imponer ella, ¿no? Entonces este pollo que tiene montado continuamente Yolanda Díaz, que esto hay que ponerlo en el contexto de la destrucción de su juguete político, Sumar, sobre todo después de lo de Rejón, que es una cosa que se está disolviendo con un azucarillo, y ella está continuamente buscando foco y montando pollos para buscar foco, ¿no? Que es algo que debería tomar muy buena nota el presidente del gobierno, porque no es precisamente un ejercicio muy edificante ver a dos miembros del gabinete pelearse de forma tan abierta. Ayer, es decir, este miércoles, sin ir más lejos, querido Javier, veíamos cómo ya ni se saludan. Es decir, ya estamos entrando en el ámbito un poco de la afrenta personal y de la falta de educación, ¿no? Pero en el inicio de la caravana antifranquista, dices, ¿no? Que fue todo el gobierno en pleno a dar palmadas a Sánchez, pero estos dos no se saludaron. Las palmas sordas, pasó por delante, pasó por detrás y pasó por el medio y no se saludan. Dicho lo cual, comento, es un poco sorprendente ver a dos ministros del mismo Ejecutivo diciendo cosas tan absolutamente opuestas. Nosotros, como tú ves, en el periódico titulamos por ahí, porque fue exactamente las palabras que utilizó Yolanda Díaz con nuestra compañera Ana Terradillos en Telecinco, diciendo que la estaban vetando para que este tema no se llevara a Consejo de Ministros. Tan es así que raudo y veloz Carlos Cuerpo, que no se corta, es decir, efectivamente es un chico más prudente, es una persona más educada, sigue siendo, querido Javier,
igual de socialista que el resto, pero bueno, parece que Yolanda Díaz también en esa búsqueda, como tú indicabas, de foco, se atreve con él, va más al cuerpo a cuerpo, él trata de rebajar la presión y la tensión con ella, pero es evidente que no lo consigue y Yolanda Díaz yo creo que está absolutamente dispuesta a cualquier cosa con tal de encontrar esos huecos y esos titulares. Hay que decir, yo acabo de publicar una historia que el salario mínimo interprofesional se ha subido desde que está Pedro Sánchez en la Moncloa un 50%. ¿Vale? Es decir, es una auténtica barbaridad y eso está impactando también en los costes laborales. Que también publicas algo de costes laborales, claro, y de lo que está ocurriendo en las empresas inglesas con el gobierno laborista y lo que puede ocurrir aquí. Las empresas inglesas, recuerdan a Sánchez que si subes cotizaciones sociales se destruye empleo, sobre todo para los pequeños empresarios que no pueden abordarlo. Bueno, ¿no? Y para la gente que está menos preparada, lo hemos dicho, esto es un torpedo en la línea de flotación de aquellas personas que están justo en el límite. Cuanto más subes el salario mínimo interprofesional, hay gente que por su formación o por lo que aporta a la empresa no compensa contratarle y por tanto haces un efecto de expulsión, un crowding out que dirían los ingleses, que afecta, digamos, a las clases más desfavorecidas, aquellos que están, ya te digo, peor preparados para entrar en el mercado laboral. Si cada vez te cuesta más contratar a una persona, pues hace que te lo pienses más de una y más de dos veces. Los que están al límite y al límite y al límite son los autónomos. España es un país de autónomos, de pequeños empresarios, son pues prácticamente el 90% de lo que es la producción del país, pequeñas empresas, autónomos. Bueno, pues ha habido un vídeo, un TikTok de una autónoma que se llama María, que le vamos a ver dura muy poquito y que dice cómo aborda ella esto de que si reduces la jornada laboral, que si subes el salario mínimo, cómo ve esto un autónomo. Escuchen. Totalmente de acuerdo en que se le suba el sueldo al trabajador, de que les quitéis las horas, de que les deis más días de vacaciones, pero ¿y nosotros? Yolanda Díaz, ¿alguien ha pensado en nosotros? Es que cada vez nos lo ponéis más difícil. Si le subes el sueldo al trabajador, me parece muy bien, ojalá pudiera pagarles 3.000 euros. Le quitáis horas, hay que subirles el sueldo y hay que quitarle horas. Entonces yo me tengo que explotar el triple para poder pagarles, porque cada vez me subís más la cuota de autónomo. Porque si les subís el sueldo, les dais más días de vacaciones y les quitáis horas, a mí me parece genial, pero quitarnos también un poquito a nosotros, a los autónomos, pequeñas y medianas empresas, porque no nos vais a dejar crecer en la vida. Porque voy a recordaros algo, si nosotros no podemos pagar al trabajador porque cada día nos ahogáis más y nos obligáis a irnos del país, el trabajador se queda sin trabajo. Entonces, ¿a quién hay que ayudar? Al trabajador y al empresario, porque si el empresario no puede pagar al trabajador, esto es una cadena. Y te hablo yo que he trabajado toda mi vida para alguien y sé perfectamente lo que es ser trabajadora y le doy las mejores condiciones a las mías. Pero lo que no podéis hacer es ponerlo más difícil cada vez. Porque no vivimos, estamos intentando sobrevivir en este país. Y encima tenemos que aguantar que nos echen la culpa a nosotros de que los sueldos no están equiparados a los alquileres. Claro que no. Yo ahora tengo que pagar a mis trabajadoras 1.367 euros de nómina, más la seguridad social, más los millones de impuestos que nos pegáis, más ahora en enero que nos vais a volver a pegar el hachazo. Y luego me dicen, es que claro, con 1.367 euros no pago ni el alquiler. ¿Es mi culpa? Tampoco es mi culpa. Bueno, esto es la visión de una autónoma, María, que yo qué sé, lo que puede tener María es un taller de estos de un salón de uñas, ¿no? Un salón de uñas, se dice, ¿no? Tiene la manicura. Igual tiene ahí a 3 personas trabajando, ¿no? Totalmente. Y entonces, claro, María al final es una currita. Total. Es una currita, o sea, no es una que vaya por allí a darse un paseo, seguramente se hará sus 14 horas al día. Pero vamos. Y claro, dice que no le salen las cuentas, que ya que no se puede aplicar, no puede aplicar una reducción de la jornada o un salario mínimo, que primero tiene que ver sus cuentas y luego ya... Totalmente. Vamos a ver, Javier, por partes. Primero, autónomos en España, 3.3 millones de personas, ¿vale? No son 4 y el del tambor. Efectivamente, dentro de ese colectivo hay muchísima gente, yo creo que María es un claro ejemplo, de autónomos que tienen a su cargo o tienen empleados otras personas porque ellos mismos no son capaces de cubrir completamente el negocio. Pero lo que indica María, ya nos lo ha dicho muchas veces, Lorenzo Amor y otros sindicatos de autónomos, es que todo aquello que no hacen sus empleados porque les reduces la jornada, porque los horarios ahora tienen que ser X y el dinero y tal, lo acaba supliendo la propia autónoma, porque ellos no pueden permitirse el lujo de cerrar el negocio. Se tiene que explotar ella misma, dice. Claro, total y absolutamente. Muchas de estas personas, el gobierno las zahiere, las maltrata, porque se piensa en un sesgo absolutamente ideológico e incomprensible que todos son de Vox.
todos son gente de extrema derecha o liberales irredentos y que deben padecer los males del infierno. Y sin embargo, son gente, pues como digo, son curritos de a pie, muchos de ellos, Javier, cobran lo mismo o incluso menos en algunos casos que sus propios empleados, y como dice María, sufren y padecen, pues eso, las múltiples cotizaciones sociales, impuestos de todo tipo, que el gobierno constantemente les esté poniendo en el foco como explotadores y gente de mal vivir, que en muchas ocasiones, como repito, trabajan codo con sus empleados, puesto que son uno más. Y bueno, pues así está. Lo único que consiguen estas ideologías, estos sesgos ideológicos que establece el gobierno, es que todos estos colectivos, por razones obvias, cambien su orientación de voto, porque sufren y viven en sus carnes, bueno, pues todas las cosas que hace mal, ya te digo, el gabinete, y sobre todo hay una cosa, Javier, que hace tremendamente mal, y es no escucharles. Ellos tienen sus planteamientos y sus cuestiones, que las ponen encima de la mesa, y nunca son atendidos por el gobierno. No me extraña que estén negros. La triste y durísima realidad de los autónomos en España. Total. Ya tenemos que ir terminando porque aquí se hace muy corto el tiempo contigo, ¿sabes, claro, Israel? Lógico, pero tenemos aquí una cosa que te la voy a poner así un poco también como a chascarrillo, porque hay gente que me pregunta, sí, oye, ¿qué sabes tú de Pablo Casado? Pues Pablo Casado, que estuvo al frente del Partido Popular, que se veía ya como presidente del gobierno, bueno, pues ahí tuvo un quiebro del destino, digamos, y se ha tenido que reinventar, ¿no? Sí. Se ha tenido que reinventar y ahora está con cosas, lo publicas, de fondos de inversión, consigue levantar 150 millones de euros para su fondo de inversión centrado en defensa. ¿Qué sabemos de Pablo Casado? Bueno, primero que es un tío estupendo, segundo que parte de su aciago futuro fue motivado por el bueno de Miguel Ángel Rodríguez, ya lo hablaremos en otra ocasión, y luego bueno, pues que era, como digo, una persona formada, habla inglés perfectamente, y luego era un señor pues que había hecho una serie de máster y de cosas en Harvard, es decir, una persona que tenía bastante buen conocimiento, un aspecto pues juvenil y bastante agradable además, y que bueno, pues que desde hace más de un año él decidió alejarse de la vida pública, de la vida política, y centrarse en la empresa privada. Pues igual hasta está más a gusto, ¿eh? Bueno, desde luego lo que estará es mejor remunerado y desde luego menos expuesto al foco público, a las críticas y a los comentarios. Se ha asociado con un sobrino de Ana Botín, ¿vale? Un Gómez Acebo Botín, y efectivamente han montado un fondo de inversión que está especializado en cuestiones de defensa, de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, pero ya digo, en el ámbito de la defensa y la cuestión militar, que ahora por desgracia, está muy de moda, por desgracia las guerras, pero es un sector que está tirando bastante, y prueba de ello es que él en mercado, y ya habiendo dejado el liderazgo del Partido Popular, pues ha conseguido, como decimos, levantar 150 millones de euros para poner en marcha esta cuestión, que va a estar además haciendo importantes inversiones del orden de 38 millones de euros todos los años, y bueno, haremos desde aquí el seguimiento y veremos a ver qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a desarrollar, sí. Muy bien, Pablo Casado, y la información de Israel García, juez, como siempre, como los jueves, cerrando, y volvemos a la rutina, cerrando los jueves nuestro tiempo de análisis. Gracias, Israel, que tengas un buen fin de semana, ¿eh? Muy bien, Javier, encantado. Fin de semana, pero nos queda todavía el cierre.